Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que les va yendo en este país de la modorra, del adormecimiento, del letargo de los cerebros de sus ciudadanos que alguna vez, en otros tiempos, gozaron de prosperidad y progresismo, hasta que una comunidad de naciones decidió exterminarlo de la faz de la tierra? Buenas noches, Asunción, capital del corazón de América, que taquicárdicamente late tratando de capear las crisis de diversas índoles, que entre lepos, capeluces y quilis sobreviven el gendir local con un estoico debut arma. Buenas noches, Asunción. La ciudad amaneció hoy lluviosa y luego seca. Luego lluviosa nuevamente, luego sí que ya se fue en seco la luz. Efemérides. Un día como hoy, Herman Ara, conocido cantante forifo, lanzaba su disco titulado Apirona. Santoral, Santoral. Hoy se celebra el día de San Demetrio y medio. Demetrio y medio por ahí. La temperatura ambiente nos dice que los vientos vienen de los acreedores y las deudas se mantienen estables. Buenas noches, Asunción. Estamos en marzo, terminaron las vacaciones, las clases ya empezaron y todavía no se siente la inyección de dinero correspondiente a los bonos soberanos. Vendimos los bonos en lo alto, pero andamos firmando vales por lo bajo. El pronóstico nos dice que para mañana se avisoran escasos cambios, salvo que ocurran. Claro está. La imagen satelital nos muestra un país rico que no sabe dónde guardó su riqueza, salvo que lo sepa. Claro está. Buenas noches, choferes de Asunción. Les damos la bienvenida a un país en donde, por más que esté muy claro la importancia de usar casco en la moto, la gente se limita solo a ponerse un jockey a cada integrante de la familia y así suben todos a la moto como si fuera un transporte escolar. Perspectivas. En todo el país, tendencia a mejorar si es que nos ocupamos en hacerlo. Esto significa simplemente hacer lo que tenemos que hacer. El gobierno tiene que invertir en obras y la gente tiene que hacer las obras. Los chaparrones seguirán mientras los gastos se hayan desembolsado y las obras no estén allí. Los negros nubarrones siguen revoloteando las internas de los partidos en donde se decide la mitad de la suerte de este país. Si gana este lado, el país probablemente pierda. Y si gana este otro lado, probablemente el país pierda. Por lo menos nos queda el consuelo de que será solo la mitad. La otra mitad probablemente la pase bien a costa de la mitad que no. En fin, ustedes entienden, ¿o no? Señora, señor, gracias a su voluntad, esto puede mejorar. Joven, señorita, grandes y chicos,
Acérquense los unos a las otras y disfruten la experiencia de cambiar a este país. Qué ganas de vivir feliz y comer perdiz mientras producís y te divertís. Bienvenidos a un nuevo periodo. Bienvenidos al depósito de Apobo. Viejo. Summertime love and summertime love. Summertime love, summertime love and summertime love. Boys. Ya están por estar los Panchos. ¿Cómo está, DJ Pancho? ¿Cómo anda? Me acaba de romperme la computadora. Disculpe. Lo que pasa es que el vapor de agua de la cocina cae, que está Ahí salió, con ahí puti. sonamos ya. Hoy vamos a comer temprano. Sonó la música. ¿Qué es eso? ¿Por qué paraste la música? Paró solo. Sonó. Sí. Con razón, sonó la música. Y conectamos. No, pero no importa, vamos de nuevo. Vamos de Si no nuevo. ponemos otro. Arrancamos de nuevo, claro que sí. Estamos en el bloque del DJ Pancho. Sí, vamos a poner otro. vamos a poner- Vendemos Muti, vendemos Arcoiris, vendemos Jerón, vendemos Casa Arce, vendemos todo en este bloque. Con nuestro gerente de marketing, a propósito, el DJ Pancho, que también nos pone y nos musicaliza los momentos de este programa que se llama El Depósito App. Por si usted por primera vez lo ve, le estoy contando. Le hago una especie de resumen, ¿verdad, DJ Pancho? Exactamente, Bueno. cambiamos de tema, pero no importa. Me mojó todo, me hizo un desastre acá. ¿eh? Tranquilízate, DJ Pancho. Qué bárbaro. Esto puede ocurrir porque es televisión en vivo. Es verdad, Claro. pero bueno, ya Ahí cambiamos viene, todo. ahí viene completamente. Tony. Le invitamos un rato, Tony. ¿Oye? ¿Viste? ¿Conoces? Loco, Bob. No es loco mía. No comía. Pero usted le sale Pero ahora bien que el vino abanico. Muti, No comía de que mayonesa, tenés, vale, tenés. No comía que tu mayonesa y nada, Nico no comía, pobrecito, angante. Tenemos, nosotros tenemos. Qué macho le queda a usted, Estuvimos por Ibiza en algún momento. Pero te digan nomás que cómo roban estos tipos, ¿verdad? No, pero estos son Se antes de lo copia comía. todo. Ah, Me y parece- bueno, lo que roba es lo comía. Claro, además, este es un grupo alemán y lo comía era de España. Ya, Para que sepa. me lo imaginé. Claro. Este es 49 Years. Lo comía en España. ¿Ah, sí? Sí, 49 Years se llama el grupo. 49. Sí, 49. In the year of 49 years, Yeah. I'm here, the volunteer. No, nada que ver, pero bueno. Algo así. El tema en alemán es irreproducible porque no sé alemán. Todo es alemán. Lo escuché. Yo le tengo a este tema. No, Pero no, me es suena, alemán, me es suena a lo comía. Árabe. Un tema de los 90, no, alemán. Pero hay muchos árabes en Alemania. No. Acá si quiere pronunciar el tema. Para comenzar, no leo. Pero bueno, DJ Pancho, vamos antes que se cocinen los panchos a vender Muti, por favor. ¿Qué le parece? Sí, mire, hoy tenemos, ¿Qué tenemos mira lo hoy? que tenemos hoy. Sí, Con los tomatitos que están choricito caros. con queso. Chorizo con queso, elaborada con carnes seleccionadas, de vaca y de cerdo, por supuesto. Chorizo con Más queso. tocino de cerdo. Qué Albert, rico. Yo Se le creo agrega que- también queso picado frío. Contiene condimentos y aditivos autorizados. Estos chorizos con queso son muy ricos. Mire, Está para bueno. el asadito, muy bueno, sí. No podemos tocar todavía, pero está muy bueno. No, conoce más de Muti y sus elaboraciones de hamburguesas, deliciosas carnes procesadas y esta gran variedad de embutidos
hemos tenido chorizo, morcilla y hoy el chorizo con Hoy queso de toca Muti. choricito con queso. qué Exactamente. rico. Para ver la Libertadores. Muy bien. ¿Quiere conocer más de Muti? Quiero conocer más de Muti. Ingresa a la página www.muti.com.pi. Entras a O la en el página de Facebook. Muti O en el y te Facebook. vas a enterar de que para hacer los panchos hay que sacarle el plástico. Ese Habrá quedado nuestro DJ, poquito. nuestro DJ Pancho. En el apuro. Lo que En tenemos el que apuro, cerrar en el Muti apuro. que la diciendo próxima Muti DJ Pancho. me gusta más. Ahí Sí, está. muy bien, Muti. En el apuro me olvidé de sacarle un poquito. No se te perdona, DJ Ha, Pancho. ha comido tantas cosas malas en Hay su una vida. llamada. Hola. Bueno, a ver. Me imagino que debe ser Quique. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Bajamos la música. Gracias su santidad Están ensayando. por visitar mi país. Las palmas! ¡A bendecir las palmas! ¿Te gustan las letras, sí, compañero? ¡Grande aire todas las No palmas! se sabe la letra todavía. ¡Palmas a 10.000! ¡A 10.000 las palmas! ¡Qué pa! Van por 10.000. Están ensayando, Carajito, vamos a Víctor. hacerle el tema de Francisco. Cale- El Francisco. Ahí. El Papa Francisco, el tema del Papa Francisco. Están Es ensayando. ¿eh? dedicado al Papa. A ver. Papa Francisco. Francisco, No. Francisco, eres el papa, el del ñan de ñan. El Papa Estamos practicando, sí. Ese es Jalisco, Jalisco, ese es de mexicano. Francisco. Francisco. Bueno, está bien. Una licencia por... ¿Cómo rimaron ñandeyara después? Yara, claro. Se merecen el aplauso de la gente y los 500.000 guaraníes. Jorge. Está ofreciendo plata. Jorge Escobar, ¿cómo estás, Jorge? Grande, sí, grande. Sí, grande. Jorge, vos también estás en lo de Quique, mío, Jorge. ¿Qué hace Jorge Escobar ahí? Espera, voy a tragar. Se atragantó. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo ¿Cómo estás, estás? Fer? Bien, La desde- juventud en la televisión. usted- ¡Un espectáculo! El único joven acá soy yo, ¿eh? Los quiero felicitar. Los quiero saludar. Jorge, no, Y ya si sí. estaba todavía con la quiniela, explotaba el pozo, Alberto. Y el aplauso de la gente para ustedes. Un Gracias, programa. Jorge. Y quiero que me escuchen. A ver. Quiero que la gente sepa. Tranquilízate, Jorge. No te... Quiero que la gente conozca. Jorge, tranquilo. Que empezaron de abajo. Sin auspiciantes. Sí. Empezó a casarse. Sí. Empezó después, quiero. Cierto. Empezó Muti. Sí. Y ahora el arco iris para ustedes. Grande, Alberto. Grande, Tony, Gracias. que está en otro país. Gracias. Grande, Pero Tony. el que consigue todo soy yo, Jorge. Eso no me quiere avisar. Gracias, Jorge. Papa Francisco, Escucha. Francisco, Francisco. Eso no es una canción de una barra brava. Papa Francisco. No puede ¿Ese no es ser. Karma Cameleón? Dedicado al Blasculo. Le gusta a los Culture Club. Ese es Habla, Jorge. Culture Club. es eso. Rodas. Está amoroso también ahí. ¿Qué hace Amoroso? Sí, boludo, ¿Canta tanto- también? No, lleve su sotana de papa. Lleve su sotana de papa. Está vendiendo ya, Marcelo, vení, Marcelo. ¿Qué tal, cómo está? ¿Qué tal, cómo está? En serio, qué rico tu pacho, Alberto. El Marcelo sí que es para mí todo Están esto. todos ahí. Están todos ahí. Marcelo, espera, po. Yoshito, El Papa que no- me han dicho, me dijeron muy buena gente que el Papa pidió un camerino exclusivo para ti por Arjona, ¿verdad? Y quiere comer solamente queso. ¿De dónde era? ¿De Europa? Me dice, acá Yo no entiendo nada de lo que dice, pues, Yo tengo toda la perdido. info, tengo a media como siempre la cosa, un plato grande para todos ustedes. Y gracias, le agradezco demasiado luego por haberme llamado. Besos, hasta luego, a otra cosa. Gracias, Marcelo, gracias. Gracias, Bueno, Marcelo. gracias, Sí. Quique. Gracias a todos. Ya, no Ahora, sé. con esa canción van a ir a recibir al Papa. Están en un repertorio, Se, están haciendo. se sube de nuevo en el avión y se va. No, es que está bien, lindo, a mí me gustó. Bueno, felicidades a todos los que están ensayando noche tras noche ahí. sí. Y aparte nos acompañan en el programa y están ensayando las músicas para su santidad. Gracias, Quique, gracias, Calé, gracias, Caray Víctor, que es el encargado ¡Grande, musical. Alberto, grande! Gracias, Escobar, Jorge Escobar, gracias. Y bueno, nosotros tenemos que irnos a algo totalmente diferente ahora, vieja. ¿Qué puta estos paraguayos? Están mal de la cabeza. Nosotros somos pacíficos, loco. Normal. Orero pica semita. Vamos a seguir con bloque de Caray.
carteles. Quiere ver más Quiere ver carteles. carteles, Algo está más. pegando, nos están enviando su llamando. cartel a la gente. Sí. El mundo de los carteles. Ahí viene. Pasemos por el siguiente. El siguiente cartel. Ahí está. Hay muy buenos, Este para vos. Ah, mira, Pancho. DJ Pancho. Esto manda a la gente, ¿verdad? Sí. Manda a la gente. Esto es DJ. O sea que ya. Es que está claro. Se sacó ahí No para lee, no esto quemarle le sacamos el nombre que estaba. pero Porque decía fulano DJ. ¿verdad? Posiblemente el look, ¿eh? Sí, por los colores son muy negros. Estamos pillando, ¿verdad? Sí. ¿Atendés este? El tema de las H. Este ya tenía luego la municipalidad de Asunción, ¿verdad? El aseo urbano. Y los perros le borraron por lo visto lo que estaba ahí arriba. Y le pusieron su prohibido Algo tirar. imperativo porque la Entonces- gente venía y tiraba. la Entonces basura y dijeron, no, borrámelo de arriba y poné bono allá. Es prohibido ahí, Entonces prohibido. el tipo prohibido. Este hay que aprovechar el reciclar. Claro, exactamente. Dentro del programa de reciclados naturales, Utilizaron ¿verdad? un cartel viejo. Sí, Como nosotros. sí. Y este está espectacular. Bombería a 200 metros, nuevo habilitado. Habilitado. El tipo tuvo que decidir dónde iba la B larga y dónde iba la B corta, ¿verdad? La pongo Y bueno, digamos que tuvo una dislexia y el nuevo donde iba B corta puso B larga y donde Sí, el habilitado. Amalicía, pues nuevo, pero hoy nada. El tema de las H no vamos a discutir porque es el tema que el paraguayo come nomás lo. Pese y pupo, ¿ah? Claro, un poco claro. El bilabial. Se equivocó en dos trifásico. letras nomás, che. Claro, no, pero uno pues es bilabial, y el otro es, ¿verdad? Bisexual. No, Labio dental. claro, labio dental. ¿Y este Bueno, qué dice? este dice mantioca. Mantioca Donte. Es una mantioca. Mantioca, claro. No, mantioca es la manta que tiene la mandioca encima. Mantioca. Mantioca. Por lo menos lo bueno es que es barato. Pues. A mil. A mí. Llama la atención. Esto es lo que te Mantioca. absorbe el yodo, ¿eh? Y te deja así. Escucha. Bueno, el siguiente. Hay Este mucho, es hay mucho. espectacular. Porque alguien. Mira vos, Este- alguien que estuvo por. Esto es de calidad internacional. Lavado ampulido. Este es el que más me gusta, me gusta. Muy bien. Marketing. Sí, doy a este, yo le voto a este. Esto es la verdad. Tony, bro. tenemos que tener unas paletas de votación aquí. ¿Cómo nos llama la atención? Gran fruta. Le Bueno. doy 10 al lavado Y ampulido. este se fue escribiendo y tuvo la gran duda también, ¿verdad? Fíjate. Lomito con papa frito. No, ¿sabes? Tú te iba a explicar. Tony, te iba a explicar. Escuchen la explicación. No, espera, te voy a decir por qué. Porque abajo es hamburguesa. Con papa frita. Termina con A, con papa frita, lomito con papa frito. Ah, la rima es lo que te inspira, la rima. Es poeta Claro, este, es poeta. la rima. Claro. Lomito con papa frito, hamburguesa con papa papa frita. frita. Claro. Es un Neruda en Qué potencia. bueno está, será, claro. Rimando. Asadito con mandioquito. Sería, ¿verdad? Sería Claro. siguiendo el mismo razonamiento. Bueno. Este siguiente dice, hay hielo frío. Es bueno aclararlo. Suerte que el hielo está frío, Albert, porque si tuviera otra clase de hielo, ¿verdad? Nadie le iba a comprar. Pero al paraguayo le tenía que aclarar, güey. Es bueno aclararlo. Yo te Si no viniste, pregunto. pregúntale, ¿está frío? Está frío, Tampoco son los perros ya. Igual ese cartel debe ser Entonces ya viejo. no se pregunta, pues. Porque a 300 guaraníes no mataba, ¿eh? Seguimos. Instalación. Para el verano. La confianza que te da el lugar es impresionante. Te vaya a llevar tu aire acondicionado. Es fácil instalar. Es como el Gilbert y eso instalado, ¿no? Instalación de split. De split. Claro. No alcanzó, ¿no? No, pobre. El siguiente dice, este está bueno. Este está bueno. Con postura de zapato, Sandalias. y champión. Claro que le puso champión, ¿verdad? Pues eso es lo que se Lo bueno que es con postura. Imagínate la postura que hay de tener de zapato. de zapato. Sandalias y champión. Ay, Pero bueno. Sean nomás, no se entiende. Están, pero cada vez se Son entiende. nomás los elementos. este dice empanadas y sándwich. Y está perfectamente. Como ¿Se suena. entiende, verdad? Es como DJ. Es Claro. Como suena, se DJ y sándwich es más o menos Claro, la ¿qué misma. querés? intención. ¿Empanada o sándwich? Sándwich, Dame una claro. jamón y queso. Es clarísimo. Bastante la empanada. Este es un. Mira, bienvenido a la capital. Claro, este es San Alberto. Fíjate dónde estacionan ellos. Estacionado.
Estacionando el cartel. Ese puso el que Una iba a pintar. de dos, o estacionan mal esta gente o no hay control anti-alcoholemia ahí en esa zona. Lo único está bien estacionado si no le jode a nadie. No, puede ser también que las cosas ahí crezcan rápido, ¿nene? Viste que agro se tira muchas cosas para que crezcan rápido. Pero bueno, el tipo estaba ahí en la ruta, ¿verdad? Después había sido que estaba sobre un coso que le dio. Organizado. Bueno. ¿Y Y este es un tipo que vende amplificadores, parlantes, twister, micrófonos y adaptadores en general. Pero lo bueno es que twister vende, ¿no? O repara. Twister no es un juego... Twister tornado, claro. Siguiente, y creo que esta, ahí dice, atención, dice, queda totalmente prohibido tirar basura o cadáveres. Menos mal. Este estaba podrido el tipo, ¿no? Hacia Pedro Juan por ahí. O fuera del vecindario. Basta de tirarme acá. Después del sexto, séptimo cadáver se cansó. Se cansó el tipo, y por favor, no tienen. Por último, mira, pollería, el gato. ¿Por qué el gato? ¿Qué tiene que ver con la pollería? Me imagino que cuando venda gato se va a llamar gatería el pollo. Pobre gato, sí, cara de gato el dueño. Siguiente. Este está bien claro también. Dice, baño guaraníes 1000. Solo para pipí. ¿Popó? No. ¿Y por qué no pones precio al popó? No, pasa que pague lo que es se pague, complicado, popó, se no. tranca. Tranca todo. El siguiente, este también, otro vecino ofuscado. Dice, prohibido estacionar moto en la vereda. Prendo fuego. Después lo dije que No, el tipo prendo fuego directamente. No, ¿Sabes qué? No me joda. Perro bravo. Y ahí sale. Y este creo que este es el último. Fíjense, 1000 guaraníes, la lectura. Ojo. Claro. O sea, vos querés dedicarte a la lectura y sale 1000. Porque hay gente que viene y mira, siempre mira y deja. El no tipo compra. le Manosea Da un 1000 por lo menos. Está bien. Entonces, bueno, La la cultura, no, lectura con Lecturo. X. Lectura o lectura, dice. No, lectura pero con X. Claro, Lectura. Lectura. Ahora con esto comimos todo el programa. Básicamente. No importa. Bueno, pero que la gente siga enviando Sí. carteles de mi patria, vamos a llamarle a Ahí este. está, exactamente. Carteles de mi patria, qué lindo. Carteles Netwood. Igual el de la mezcla de Ampulido fue genial. Me gusta mucho. Bueno, Ahora vamos a algo totalmente diferente. Vamos. Ahora somos los culpables de todos los males. Cada uno nos lucha por su supervivencia en este mundo, loco. Orero pica semente. Arcoiris siempre brindando calidad en cada uno de sus productos, compañeros. Y hoy le presentamos la tradicional hierba medicinal conocida con el nombre de burrito. Ay, está burrito. ¿Para qué dolencia o qué enfermedad se recomienda el burrito? Por ejemplo. El burrito es digestivo, combate los dolores de estómago, la digestión es lenta, se recomienda contra la acidez gástrica. Y todo esto gracias a Arcoiris. Con sabor y confianza, compañero. Y ahí entran. Vamos, seguimos grabando, ¿eh? Casa Arce presenta sus espectaculares cocinas de la marca Kaede. ¿Y la cocina? Bueno, dejamos estar. Son cocinas de 4 o de 6 hornallas con horno visor amplio de doble vidrio, mesada de acero inoxidable, encendido eléctrico, luz en el horno, quemadores esmaltados, horno autolimpiante y las características de diseño que más se adapten al gusto del comprador. Estas cocinas vienen en líneas novedosas y elegantes y son Nápoles, Venecia, Génova, Roma, que es la que tenemos en este caso, y atención a la promoción especial. Por cada cocina Kaede que compraste llevas un hermoso y práctico delantal como el que estamos viendo. Casa Arce, cada vez más cerca tuyo. Perdón, pero estábamos cocinando recién. Llegó el momento, Benítez. 140, 141, 142. Bueno, tenemos que despedirnos, señores y señores, agradeciendo por supuesto a Charme Coafer en Spa, con más de 20 años de trayectoria cuidando tu belleza, mi belleza, tu belleza, Tonita. Nuestra belleza. Sinónimo de creatividad, innovación, pasión. Belleza inolvidable. Mi belleza. Y está en el segundo piso del Shopping Villamorra, segundo nivel, mejor dicho. También tenemos que hablar de topper, Tito. A ver tu topper, si puedo mostrar. ¿Dónde está tu topper? Tu topper.
Ahí está. Marca deportiva y casual, caracterizadas por la durabilidad y la variedad en todos sus diseños. Topper, los más resistentes para todo andar, adquirirlos en la tienda de Salustro. Háblame de Óptica Más Visión. Mira cómo me quedo a ver aguantando. Bien, Tony, bien, abdominales. Óptica Más Visión, Tito. que está sobre la avenida Fernando de la Mora, 448, casi Yateití, Corá. Te ofrece una amplia variedad de lentes de sol, de contacto y lentes de receta en todas las marcas y con la calidad que les caracteriza. Óptica Más Visión, como querés ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, De tenemos ropa, que irnos despidiendo, señores. de Claro, ropa. tenemos que agradecer a 0 grados. Sí, 0 grados. ¿Eh? 0 grados, Camisas, camisas, pins, remeras, está sobre Félix Bogado, casi Molerón Andreu. Gracias, Anita, la dueña de 0 grados, por las ropas. Y bueno, nos vamos despidiendo. Hidrosanitario. Hidrosanitarios también, por supuesto. ¿Está? Se ve ya la Yo ya no me acuerdo. Tantas cosas que Necesitamos tengo un en la video, cabeza. Yo un memorizo video. pues todo lo que tengo que decir. A ver, necesitamos un video. También, Gracias a ¿por qué no? Moti. Bueno, yo no uso papel higiénico. A casarse. Y Por supuesto, tenemos que recomendar uno antes y otro después de cualquier cosa del programa, Gerón. del brindis, sobre todo para la resaca. Gerón. Gerón es paraguayo, ¿eh? Gerón es paraguayo. Apóyenlo, claro que sí. 1, 2, 3. Bueno, chao. Chao.